En el oscuro y tétrico manicomio de Santa Lucía, ubicado en el remoto pueblo de San Sebastián, vivía una enigmática mujer llamada Mercedes. Entre los muros de aquel lugar lúgubre, se desarrollaba una historia macabra que desafiaría los límites de la cordura y sumergiría a todos en un abismo de terror. Mercedes, aparentemente una mujer tranquila y delicada, escondía un oscuro secreto. Desde su ingreso al manicomio, había sido poseída por una fuerza maligna que la conducía a realizar actos horripilantes. Su mirada perdida y su risa incontrolable eran solo el preludio de su verdadera esencia. A medida que pasaba el tiempo, los demás pacientes comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Lamentos escalofriantes y voces susurrantes llenaban los pasillos del manicomio durante las noches. Las luces parpadeaban de forma siniestra, sumergiendo a todos en una penumbra perturbadora. Entre los locos y dementes, Mercedes se convertía en el epicentro de la oscuridad. Los médicos y enfermeras, impotentes ante la situación, intentaban encontrar una explicación racional a los sucesos sobrenaturales que ocurrían en el manicomio. Pero cada vez que se acercaban a Mercedes, una fuerza invisible los empujaba hacia el abismo de la locura. El mal que habitaba en ella se alimentaba de la fragilidad mental de los demás, fortaleciéndose con cada víctima que caía en su influjo. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Los pacientes eran acosados por pesadillas intrusivas y visiones aterradoras. Algunos afirmaban haber visto a Mercedes transformada en una criatura grotesca y despiadada con garras afiladas y ojos llenos de malicia. La locura se extendía como una plaga, arrastrando a todos hacia la oscuridad. Desesperados por liberarse de aquel tormento, un grupo de pacientes decidió unir fuerzas y enfrentar a Mercedes y a la entidad maligna que la poseía. Se adentraron en los rincones más oscuros del manicomio, armados con crucifijos y agua bendita. El silencio sepulcral los envolvía mientras avanzaban con cautela, preparados para el enfrentamiento final. Al llegar a la celda de Mercedes, una neblina espesa y maloliente los envolvió. Los lamentos y susurros se intensificaron, resonando en sus mentes y amenazando con quebrar su cordura. Pero no se dejarían vencer. Con valentía y determinación, enfrentaron a Mercedes y a la fuerza maligna que la controlaba. La batalla fue épica y desgarradora. Gritos de agonía y súplicas desesperadas llenaron el aire. El manicomio temblaba como si la mismísima oscuridad se resistiera a ser desterrada. Finalmente, tras una lucha titánica, lograron liberar a Mercedes de la posesión. El manicomio de Santa Lucía fue cerrado, dejando atrás una historia de terror y locura. Mercedes, ahora libre de la influencia maligna, vagó por los oscuros pasillos del manicomio como un alma perdida. Los pacientes sobrevivientes, marcados por la experiencia, se dispersaron por el mundo, llevando consigo el recuerdo de aquel lugar maldito. Entre locos y dementes, el manicomio de Santa Lucía se convirtió en una leyenda macabra que perdurará en la memoria de aquellos que se atrevieron a adentrarse en sus sombríos confines. Una advertencia de los peligros que acechan en las profundidades de la mente humana y en los lugares donde la oscuridad encuentra su morada.